viendo la noticia en la que China y Nepal, como demostración de amistad entre los dos países, se han puesto de acuerdo en establecer que la medida oficial de la altura del Everest es de 8.848 metros con 86 centímetros y que pone fin a años de polémica sobre cuánto medía el pico más alto del mundo. Esto me ha hecho preguntarme, ¿cómo se mide la altura de una montaña? Si compartís esta misma curiosidad, os invito a que veáis este vídeo donde os explico todo lo que he aprendido. Por cierto, mi nombre es Daniel y estás en el canal de Nanoclips. ¡Empezamos! El Everest hace unos 50 o 60 millones de años que se formó por la colisión entre la placa tectónica de India y la placa tectónica de Euroasia y sigue en continua formación. Por eso cada siglo se levanta unos 50 centímetros. El Everest se encuentra entre la frontera de China y Nepal y los escaladores lo suben por ambas vertientes. En su cumbre pueden estar de pie a la vez unas 6 personas. Pero, ¿por qué no había acuerdo sobre la altura oficial? Las autoridades chinas indicaban que el monte Everest debía medirse hasta la altura de su última roca, mientras que las autoridades nepalesas argumentaban que debía incluirse también la nieve de su cumbre, cuyo grosor variaba estacionalmente. Por ello, la anterior medida oficial de China eran 4 metros más baja que la de Nepal, 8.844,43 metros. Por otra parte, algunos geólogos creían que el terremoto ocurrido en 2015 había cambiado la altura del Everest. Este terremoto de 7,8 grados en su epicentro mató a casi 9.000 personas en Nepal y provocó una avalancha que enterró partes del campamento base del Everest, donde al menos 18 escaladores también murieron. Según algunos geólogos, debido al terremoto, la capa de nieve de la cima pudo haberse encogido. Los científicos constataron que otros picos del Himalaya, como Langtang Himal, al norte de Katmandú, habían perdido aproximadamente 1 metro de altura después del seísmo, aunque otros especialistas argumentaron que el monte Everest, al igual que otros picos del Himalaya, podría haber aumentado la altura debido al movimiento de las placas tectónicas sobre las que se asienta. Después de esta nueva medición, los dos países acordaron que una nueva altura de 8.846,86 metros sería la oficial. Por tanto, 86 centímetros más alta de lo que habían calculado anteriormente. Antes de explicaros cómo lo han medido y la tecnología de 2020 que han utilizado, os haré una demostración de cómo se han medido las montañas a lo largo de la historia. Os lo explico de una forma práctica. Este es el método empleado para calcular la altura de una montaña. Claro, antes de que apareciera el GPS. Supongamos que esta botella es una montaña, como por ejemplo el Everest. Lo que tenemos que resolver es un problema de triangulación. Con este palito naranja simulamos la visual de esta persona hasta la cima de la montaña. Con este transportador de ángulos calculamos el ángulo. Pero para conocer la altura real necesitamos situar otra persona en otro punto de observación, a una distancia que conozcamos exactamente medida por el suelo, que representamos con este palito azul, que será la base del triángulo. Con este otro palito naranja representamos la visual de este nuevo observador. De esta manera tenemos un triángulo del que conocemos uno de sus lados y dos de sus ángulos. Ya desde la época de los griegos, resolviendo por trigonometría, sabiendo la medida de dos ángulos y un lado, podían saber la medida de un triángulo, con lo cual podían calcular la altura de las montañas e incluso la distancia a la que se encontraban. De esta manera, en su día, cuando se realizó la primera cartografía de la India, se descubrió que el monte Everest era el más alto de la Tierra. El británico apellidado Everest, geógrafo británico que lideró las mediciones en 1849, le dio al pico 15 el nombre de Everest, aunque para los nepalíes se sigue llamando Sagarmatha y para los tibetanos Chomolungma. En realidad, para tener una medida exactamente correcta, también habría que tener en cuenta dos variables más, como son la curvatura de la Tierra, con el arco que se forma desde los observadores hasta la montaña, y el nivel del mar, que en cada parte es distinto. Pero, ¿cómo se ha medido el Everest en 2020? Las alturas de las montañas se miden a partir de un nivel del mar promedio como base. Nepal usó la bahía de Bengala como su nivel del mar.
India ya había examinado un punto más cercano al Everest, cerca de la frontera entre India y Nepal, y pudo proporcionar a los topógrafos nepalenses la altura en ese sitio. A partir de ahí, Nepal construyó una red de estaciones que se extienden por casi 250 kilómetros hasta el punto en el que el Everest es visible por primera vez, creando así una cadena de puntos cuyas mediciones podían sumarse. Los topógrafos chinos utilizaron el Mar Amarillo en la provincia oriental de Shandong como su base a nivel del mar. Los topógrafos, tanto chinos como nepalenses, también utilizaron sistemas de trigonometría para calcular la altura de la cumbre, como la demostración que os he representado, calculando la altura de un triángulo multiplicando su base por sus ángulos. Pero a pesar de todo este trabajo matemático, también fueron hasta la cima. Los topógrafos nepalenses subieron a la cumbre en el 2019 y los chinos en mayo de 2020, siendo estos el único equipo que llegó a la cima en 2020, ya que Nepal suspendió todas las actividades durante la pandemia del COVID-19 y China prohibió la visita de turistas extranjeros. Para lograr un resultado más exacto, los topógrafos nepaleses usaron 12 puntos diferentes rumbo a la cima del Everest en sus cálculos de trigonometría. Los chinos instalaron una baliza en la cumbre con una versión china llamada Beidou, que es un dispositivo del sistema de posicionamiento global, que es rival del GPS estadounidense. Los topógrafos en estaciones alrededor de la cumbre midieron la distancia de 6 puntos hasta esa baliza. Esto permitió calcular al menos 6 triángulos nuevamente por trigonometría para determinar la altura de la montaña. También ambas partes utilizaron datos de elevación obtenidos con sistemas globales de navegación por satélites. Además, este sistema servirá para medir la profundidad de la nieve, el clima y la velocidad del viento, lo que ayudará a hacer un seguimiento de los glaciares. Por su parte, los topógrafos nepalenses utilizaron GPS de Estados Unidos para realizar sus cálculos. Hasta el próximo vídeo. Homo sapiens.